Muy buenas y bienvenidas un día más al canal. Vamos a obviar un poco el bricolaje del vecino, aunque no sé si yo voy a poder porque creo que voy a estar así. Nos hemos puesto a la vez, el vecino y yo nos hemos puesto a la vez, y yo a grabar, él a hacer bricolaje. Claramente va a ganar él, pero bueno, la vida es así. Hoy vengo con uno de esos vídeos que hacía mucho tiempo que quería hacer, pero que he decidido dejarlos un poco más aplazados. En lugar de hacer lecturas mensuales, voy a hacer lecturas por temporadas, por bloques de 3, 4 meses, no sé, un poco cuando vea que tengo suficiente material como para hacer un vídeo, ya que últimamente, por varias razones, entre que no tengo tanto tiempo y también el hecho de que estoy leyendo libros más grandes, más extensos, con más páginas, pues no tengo tanto material del que hablar, no tengo tantos libros, porque en lugar de leer más libros estoy leyendo más páginas. Y lo cierto es que hoy vengo con 4 libros en total. En esta temporada de verano me he leído estos 4 libros, y aunque sí que es verdad que ya hablaré de algunas lecturas que estoy leyendo de mientras, pero que las leo mucho menos, y bueno, ya hablaré un poco al respecto. Son los únicos libros que he leído como tal, de principio a fin. Y lo cierto es que hay un poco de todo, porque hay libros que me han gustado mucho y hay algunos que no me han gustado tanto. Algunos de estos ya he hablado en el canal, porque al final os voy a hablar también de la Divina Comedia y ya hice un vídeo al respecto, así que pasaré más por encima. Pero sí que hay algunos libros de los que quería hablar en especial. Y vayamos allá con la Divina Comedia. Ya estaréis hartos de ver esta edición, es la que yo he leído, es la de Alianza. Si tenéis alguna duda al respecto y no acabo de hablar de algún tema en este vídeo, os dejaré por aquí o por aquí el vídeo que hice al respecto de la Divina Comedia. Y en este vídeo quería hablaros de la Divina Comedia, pero pasándolo muy por encima. Fue el libro que leí en junio y tuvimos que leerlo en un mes, porque en el club de lectura de clásicos que tengo en Patreon, ya lo habréis escuchado, si no lo dejaré por aquí en la cajita de información, pues ahí leemos un clásico al mes, y son clásicos que no son cortos, no tienen por qué ser cortos, o son clásicos que han estado, pues eso, en listas así importantes, en fin, clásicos como tal. Y el primero de ellos fue La Divina Comedia. Yo lo tenía súper pendiente hace mucho tiempo, pero nunca encontré el momento de leerlo, y siempre que iba al libro iba con un poco de miedo y un poco con esta sensación de que para leerlo debía de saber mucho del contexto, hacer una gran investigación y ponerme a leer bastante sobre el libro. Y lo cierto es que dije, mira, ¿sabes qué? Que creo que lo mejor es hacer una primera lectura más superficial, pero conseguir leer la obra toda de pe a pa. Entonces tienes como una primera impresión de la obra. Y si luego pues uno quiere profundizar o quiere realmente leer la Divina Comedia con todo el esmero y el detalle que se merece, pues yo creo que la segunda lectura es mucho más conveniente para eso. Yo he optado por esto, más que nada personalmente por quitarme el miedo a leer estas grandes lecturas, porque yo creo que al final pues muchos de nosotros no las acabamos por leer precisamente por esto. Luego tengo una lectura de la que no os he hablado aún, y es Las olas de Virginia Woolf. Fue también la segunda lectura que hicimos en el club de lectura de Patreon, y esta obra en concreto yo no sabría muy bien cómo calificarla. Sé que cuando nos reunimos para hablar de ella, tuve una sensación muy concreta que creo que aún a día de hoy mantengo, y es el hecho de que creo que es una lectura compleja, que además mezcla muchos personajes en una misma narrativa, porque al final estamos ante flujos de conciencia. Y claro, el problema de todo esto es que yo, al menos hasta casi la página 150 o así, un poco antes de llegar a la mitad, para no ser tampoco muy injustos conmigo misma, pero la verdad es que me costó casi la mitad del libro realmente ser consciente de quién estaba hablando, de qué personaje estaba hablando, porque hay personajes que se parecen mucho entre sí. Y pese a que al principio, cuando va a hablar un personaje, pues nos pone el nombre del personaje, claro, a veces se pasan páginas y páginas hablando y uno como que no acaba de situar, no recuerdas bien la trama con el nombre del personaje. Entonces, esto es lo que, para mí, lo que más dificultó la lectura de Las olas, por lo que creo que sería muy interesante nada más empezar el libro, apuntar y hacer como una especie de ficha de personajes, nada, quizás 3 o 4 líneas de cada uno de los personajes que nos presenta Woolf, porque eso creo que ayuda mucho a la lectura. Y yo me di cuenta, eso, tarde, pero creo que hubiese sido una muy buena herramienta para afrontar esta lectura. Estamos ante una obra que creo que es
Virginia Woolf en su máximo esplendor de dificultad, porque tenemos el flujo de conciencia de diversos personajes, que son unos amigos que se conocen desde pequeños, y además los seguimos a lo largo de toda su vida y de todas sus etapas. Entonces, esto es muy bonito porque vemos cómo los personajes crecen y cómo cada uno de ellos y ellas tienen expectativas distintas de la vida y sobre todo unas formas de afrontarla y de afrontar las situaciones pues completamente únicas de cada uno de ellos. Y esto es muy bonito. Y obviamente hay personajes que nos gustan más, que nos gustan menos, pero es que con la propia narrativa vemos cómo los personajes van cambiando y muchas veces hay personajes que igual al principio no te gustan y luego al final sí, y viceversa, o igual te acaban gustando todos porque los acabas comprendiendo. Esto fue algo que hablamos bastante en su momento en la discusión del club y todos coincidíamos bastante en esto, que los personajes como que varían bastante a lo largo de la obra o al menos podemos llegar a comprenderlos mucho mejor. Y es una obra que también creo que merece una relectura, incluso más de una. Es una maravilla a nivel narrativo, es muy, muy, muy bonita y hay que leerla con mucha calma y mucho detenimiento. Pero sí que es verdad que es muy plena y nos describe los personajes desde una forma muy íntima, que es algo que hace mucho Virginia Woolf. Pero es que es una obra que al final yo creo que te da un poco esta sensación de que es una obra aburrida, o al menos a mí me parece un poco aburrida, no me gustó tanto como Alfaro. Y creo que es por eso, porque es más poética, va más al detalle y quizás hay que leerla con mucho más detenimiento. Y también considero que es una obra de relectura, es una obra de releer. Pero es lo que os digo, al menos mi sensación fue que no me gustó tanto como Alfaro, ni mucho menos. A mí Alfaro me encantó. Sin embargo, Las olas me pareció mucho más pesada, creo que esa es la palabra. Y eso que la metáfora de las olas junto con los flujos de conciencia de los personajes, de las voces, me pareció precioso, me pareció una combinación entre la literatura y lo plástico, lo visual, muy curiosa y muy bien hecha. Y sin embargo, pues eso no me llegó tanto como podría ser pues Alfaro. Pero bueno, es una obra que realmente tiene mucha calidad literaria y eso es indiscutible. Y siguiendo con las obras que he leído de clubs de lectura, aunque al final os hablaré de otras obras que estoy leyendo, que es un poco ya salirse un poco más de los clásicos. Seguimos con El castillo de Franz Kafka. Ya sabéis que Kafka es uno de mis autores favoritos, si no el más. No sé, a veces como que rompe un poco el corazón, ¿no? Elegir a uno o una autora entre todos. Pero es que Kafka es una cosa muy curiosa, porque yo tengo un amor-odio con él muy grande, muy grande. Y es que es un autor que por sus temáticas, sobre todo por sus ambientaciones, tiene todos los números de ser el tipo de escritor que no me gusta. Retrasé bastante la lectura de Kafka porque realmente pensaba que no me iba a gustar. A la que leía cualquier sinopsis de alguna de sus obras, es que decía, buah, es que esto no me va a gustar nada. Y sin embargo, es curioso, pero a la que empecé a leer a Kafka es como que no he podido parar. Es un autor que me fascina y sobre todo me fascina en el relato corto y cuanto más corto, mejor. Porque es muy curioso cómo él hace poesía de esta prosa tan corta, estos cuentos tan pequeñitos que son poesía, es que no tiene otra palabra. Y es que me fascina, me encanta. Creo que tiene una maestría para el relato corto, pero que no he visto en ningún otro autor. Y de todas maneras, aquí en El Castillo, que es, creo que es su novela más extensa, creo que sí, que es su novela más extensa, pero bueno, ya veis que es una novela que tampoco es que sea muy larga, tiene unas 300 pocas páginas. Aquí también brilla, es que Kafka es un autor increíble. Aquí también lo hace súper bien, y eso que es un relato más largo, tipo novela, como ya bien he dicho, pero es que lo hace muy, muy, muy bien. Es que esta obra funciona muy bien. De hecho, a mí El Castillo es una de esas novelas que también por la sinopsis digo, buah, es que no me va a gustar nada. Y empiezas a leerlo y ves la complejidad que hay en toda la trama, en todas las situaciones, en lo que te está diciendo, en los trasfondos de los personajes que puedes intuir. Hay demasiado. Y eso que Kafka es un autor sencillo. Es que realmente es muy sencillo. Su forma de escribir es muy sencilla. De hecho, esto lo hablé en el vídeo que tengo, un vídeo antiguo que tengo aquí en el canal hablando de Kafka en función de Deleuze y Guattari, que son dos filósofos que escribieron una obra que se titula Kafka por una literatura menor. Y yo secundo bastante lo que dicen y creo que es una obra hecha
de forma excepcional y que relata muy bien lo que es la obra de Kafka, me encanta. Y ellos dicen esto, que Kafka usa el alemán, que es la gran lengua de eso, ¿no? De los grandes como Goethe, y coge y la usa para una escritura sencilla, simple, y de alguna manera es como que democratiza la lengua y la literatura. No sé, como que baja un poco el estándar y sin embargo sigue haciendo calidad. En el vídeo que os dejaré por aquí ya lo explico mucho mejor y además dentro de poco va a haber otro vídeo en el canal sobre Kafka, así que ya me entretendré más allí en esos vídeos. Pero el caso es que El castillo narra la historia de un joven llamado K que de repente se presenta en una aldea porque le habían escrito una carta, bueno, le habían llamado allí para ejercer como agrimensor, que es su trabajo. Y al llegar se encuentra de que parece que nadie ha tenido ningún tipo de noticia de que le han nombrado agrimensor y por lo tanto se ha quedado completamente colgado. ¿Y qué pasa? Que después de hacer un gran viaje desde su ciudad natal o desde su pueblo, haber dejado su familia y ir allí para empezar, pues eso, una nueva vida ejerciendo su profesión, pues le dicen que no, que nadie ha escuchado hablar de eso, que no necesitan ningún agrimensor y que eso, pues que no puedan hacer nada por él. Y claro, en lugar de irse como haría cualquier persona en su sano juicio, no, la verdad es que tiene muchos motivos para quedarse, al menos eso creo yo, porque claro, es como imaginaros, ¿no? O sea, acabas de estudiar, te ofrecen un trabajo de lo que has estudiado y te tienes que ir, no lo sé, me invento, a Noruega. Pues claro que voy a Noruega y voy a luchar para que me den ese trabajo, ¿no? Porque al final es lo que me habían prometido y porque si vuelvo, vuelvo con las manos vacías. Esta es un poco, haciendo una comparación un poco extraña, pero esta es exactamente la situación en la que se encuentra K, que es el protagonista. ¿Y qué pasa? Que en esta novela vemos mucho lo que es un poco esta distopía, que no llega a serlo, pero se acerca bastante a las distopías. Y es que vemos cómo el castillo, que es la gran figura que se presenta pues a lo alto de la población, de la ciudad, es el que tiene todo el control político y absoluto sobre el pueblo. ¿Y qué pasa? Que nadie realmente parece que, o al menos parece que de entrada, pues nadie ha ido al castillo, ni nadie sabe cómo entrar en él, ni cómo acceder en él. Entonces K empieza a entrar en una especie de madriguera en la que no va a saber muy bien cómo salir de ella porque se empieza a meter en berenjenales, ¿no? Intenta luchar con la burocracia que hay establecida para llegar a alguien que le pueda solucionar su problema y le pueda decir qué ha pasado con su contrato de agrimensor. Y vemos cómo en este proceso se va complicando muchísimo la cosa y vamos viendo y conociendo más personajes del pueblo que también nos cuentan un poco sus experiencias y sus historias. Y vemos que en esta sociedad parece que todo el mundo respeta el castillo a la vez que es oprimido por este. Y vemos pues mucho el paralelismo que hay en esta obra con lo que serían pues incluso situaciones actuales con el poder. A mí me flipa Kafka. A mí no me gustan en general mucho las distopías, no me gustan los ambientes grises, oscuros, lúgubres, en los que parece que no ves más de dos pasos delante de ti. Y es exactamente lo que nos narra Kafka. Al final este es un libro que si tuviera que describirlo de alguna manera, diría que es gris. Es un libro gris, pero es que es un libro gris en su ambientación, en sus escenarios, en incluso la ropa, y además es gris en la moralidad, en los personajes, en la trama. Y yo creo que es la gran maestría de Kafka, sobre todo creo que se ve muy bien en esta obra, el que todo es un gris, en el que como lector muchas veces no sabes de quién fiarte, o quién es el bueno y quién es el malo, o dónde está el blanco y dónde está el negro, ¿no? Parece que no podemos distinguir, que al final todo es una gran masa gris, en la que no hay mucho más criterio. Y realmente es una gran obra. Ya os digo, voy a subir la reseña dentro de muy poquito y también estáos atentos porque subiré también el vídeo sobre Kafka. Y ahora sí, vengo con la obra de la que os quería hablar, sobre todo por encima de las demás que he mencionado. Ha sido una lectura increíble, de las mejores lecturas que he tenido en mucho tiempo. Bueno, sí, de lecturas largas sí. Y es que me ha encantado. Y también deberé dedicarle un vídeo entero en algún momento, pero es que es una obra colosal y como podréis ver,
hay demasiado de lo que hablar. La montaña mágica de Thomas Mann. La tenía pendiente desde hace mucho, mucho tiempo y no puedo estar más contenta de haberla leído, haberla terminado y sobre todo haberla disfrutado. Esta es una obra que yo considero que es para todos los públicos. Nunca habría imaginado que yo iba a decir esto, pero es que es una obra que creo que a todo el mundo podría gustarle, porque es una obra fácil de leer, no es nada complicada, incluso los diálogos que hay, que son más filosóficos, políticos, se pueden seguir, porque tienen muy en cuenta que hay espectadores que están escuchando la conversación y que no son expertos en el tema. Entonces, esto es una excusa para facilitarnos la vida a los lectores. Y es una obra impecable de principio a fin. No puedo decir nada del final de la trama porque considero que es una obra que hay que empezar a leer sin saber nada, sobre todo nada del final, porque es un final que si te dicen algo creo que te lo estropean un poco, ya no tanto por saber y por tener esa experiencia, sino porque creo que uno tiene que vivir el leerlo hasta el final. Y claro, sí nos dicen alguna cosita es que creo que ya rompe un poco la magia. Entonces, como en 100 años de soledad, si nos dicen algo del final al final, es que creo que te amargan la experiencia. Y este es un libro que creo que pasa pues muy parecido. Realmente no pasa tanto como podría parecer, así como el caso de los hermanos Karamazov, que es un libro que me encanta, es prácticamente mi libro favorito. Ahí sí que pasan muchísimas cosas, pero muchísimas. Y aún así, el tiempo que narra pues no es tan extenso. Aquí narra una extensión de tiempo más grande, creo yo. Sí, que los hermanos Karamazov sí. Y sin embargo, pues no pasan tantas cosas y lo más importante es un poco pues el desarrollo de los personajes y cómo se van dando algunas de las situaciones. Y es que La montaña mágica narra la historia de Hans Castorp, que es un joven ingeniero que sube a la montaña, a los Alpes, a visitar a su primo Joaquín, el cual está en el sanatorio porque tiene una enfermedad pulmonar. Vemos que todas las personas que están ahí en el sanatorio es porque sufren de algún tipo de patología respiratoria, pulmonar, ya sea tuberculosis, neumonía, y el joven Hans pues sube únicamente a pasar unos días con su primo Joaquín. A partir de aquí veremos cómo se van desarrollando los hechos y cómo Hans empieza a conocer más pues, de la vida que tienen los de allá arriba, que son los que viven en el sanatorio. Conocemos también a los médicos, a muchos de los pacientes, vemos también sus historias y sobre todo cosas que son muy interesantes como los diálogos que se dan sobre política y filosofía, sobre todo en el contexto de la época. Recordemos que esto es principios del siglo XX, un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Es una obra que a mí me sorprendió mucho, sobre todo hacia la mitad final, porque empiezan a pasar muchas cosas y muchas de ellas son completamente inesperadas, al menos para mí, como que de repente parecía que estaba leyendo otro libro, porque cambiaban, pues eso, muchas cosas. Y realmente me gustó mucho desde principio a fin. Creo que una vez leído el primer capítulo ya estás completamente enganchado, así que vale mucho la pena de leer. No os preocupéis tanto por la extensión, porque pese a que sí, es una lectura muy extensa, son 1100 páginas, una cosa así, al menos en esta edición de bolsillo, no se hace pesado, realmente es una lectura muy amena, es casi como ver una película realmente, no hay que hacer mucho esfuerzo a la hora de seguir la narrativa y realmente pues es una obra que está escrita de forma maravillosa, es una obra de arte increíble y realmente pues me gustó muchísimo. Si tuviera que daros un consejo es no cojáis esta edición de bolsillo porque yo he encontrado un problema fundamental y es que, claro, a ver, no se les puede pedir mucho a los pobres, ¿no? Porque ya aquí han condensado toda la montaña mágica en un libro de bolsillo, así que no se les puede pedir más páginas. Pero es que hay diálogos que están en otros idiomas, ya sea en italiano, pero sobre todo en francés. Y los diálogos en francés son fundamentales para entender conceptos clave de la historia. ¿Y qué pasa? Que aquí pues no te los traducen y te los dejan directamente del francés. Sí que es verdad que hoy en día pues está el Google Lens en el móvil que puedes traducir directamente o incluso puedes irte al ordenador y traducirlo, pero al menos a mí pues me costó un poco más porque es un sobreesfuerzo y dices quizás una edición en la que te haya venido la traducción al pie o una nota explicándotelo o eso, que directamente lo hayan traducido, pues igual se agradece, la verdad.
Y sin embargo, es que me pareció súper bonita la portada, realmente tiene mucho, mucho estilo. Y ahora quería hablaros también de algunas lecturas que he estado leyendo y sobre todo de un poco de qué es lo que voy a leer. Y en primer lugar quería hablaros de el poema de Gilgamesh. Lo estamos leyendo ahora también en lectura conjunta y la verdad es que no me esperaba que esta lectura me fuera a gustar tanto, porque me esperaba una lectura bastante compleja en la que no entendiera mucho y que me costara acercarme a la obra, ya que estamos hablando de la epopeya más antigua jamás escrita. Y es flipante realmente porque está escrita en 12 tablillas que por suerte se encontraron las originales y además se han encontrado también distintas copias de estas tablillas y entonces han podido reconstruir un poco la historia a partir de, pues esto, de distintas tablillas. Y en la edición de cátedra, que es la que estoy usando yo, está muy bien explicado todo, está además dividido por tablillas, que es como muy mágico porque ya no son capítulos, sino que son tablillas, ¿no? Te tienes que imaginar que todo eso que has leído estaba en un trozo de piedra, ¿no? En una tablilla. Y esto me parece muy mágico. Y no solo esto, sino que, o sea, realmente es sorprendente, pero la historia es interesante, es muy interesante, es, no sé, es como... para lo simple que está narrado, es que realmente es una historia bellísima, una historia que habla de amistad, aunque yo también tengo un poco mis dudas y he visto un poco por internet que se habla de romance en lugar de amistad. Lo que pasa es que los personajes pues siempre se refieren el uno al otro como amigo, hermano y tal. La cuestión es que es una historia muy bonita y sobre todo creo que la parte mitad final, que es un poco como la segunda parte, realmente vale mucho la pena y es, no sé, es fascinante poder leer algo que es tan antiguo y poder entender lo que dice y poder empatizar con muchas de las cosas que suceden y poder disfrutarlo. Luego también en el club de lectura de Telegram, en el que leemos clásicos cortos, estamos leyendo La muerte en Venecia, también de Thomas Mann. Ha sido un poco como de no leer a Thomas Mann a de repente leer 2 libros de Thomas Mann, pero es que así es la vida, yo creo que vale la pena leer a este gran escritor. Y si queréis sumaros a esta lectura, pues también está disponible, os dejaré abajo el vídeo en el que os explico cómo funciona el club de Telegram, pero vaya que os animo a leerla porque son 100 y poco páginas, se lee muy rápido y pues eso, a final de mes comentaremos la lectura. Y bueno, llegamos un poco a la parte final del vídeo. Aquí quería tener un poco más este espacio, ¿no? Este espacio de charla, de coloquio, y deciros pues que también estoy leyendo libros de fantasía. Ya os dije al principios de año que era uno de mis objetivos para este 2024, leer algo más de fantasía. Y también es un poco en parte porque creo que está bien tener lecturas en las que uno desconecte un poco y los clásicos, claro, son libros que también te sirven para desconectar, pero muchas veces requieren de un esfuerzo por nuestra parte, ya sea de seguir en la lectura o de mostrar un especial interés en lo que se está diciendo. Hay que, en cierto modo, ¿no? Pues más o menos hay que esforzarse. Y creo que también es muy interesante pues tener lecturas en las que uno pues simplemente vaya volando por el texto y no, pues no tengas que darte tanta cuenta de que estás leyendo. Sí, creo que tiene sentido. Y por eso me gusta leer fantasía, porque creo que es un momento en el que te pones a leer, ¿no? Que es algo que al menos a mí pues me gusta, y luego hay esta vuelta de tuerca en la que además parece que estás como en otro universo, o estás viendo una peli o estás eso desconectando. Lo que pasa es que las lecturas que hago de fantasía las hago como en paralelo y las hago un poco más cuando tengo más tiempo de sentarme en el sofá y decir, vale, voy a leer un rato. O incluso en los viajes en autobús, en metro, en tren. Creo que es una lectura así más ligera en la que no tienes que estar tan concentrado y también va muy bien. Entonces es como que en los momentos así muertos creo que es interesante pues coger libros que uno quiere leer pero que no demanden tanto, ¿no? A la hora de leerlos. Y ahora estoy acabando. Estoy con el segundo libro del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, que es Palabras Radiantes, lo dejaré por aquí. Y este lo tuve que comprar en Kindle porque dije, es que es un libro enorme y claro, y no te lo puedes llevar en la mochila, ¿no? ni pensarlo. Y creo que son esos libros que está guay tenerlos en Kindle, en digital, y eso, poder tenerlo ahí en un momento y sacarlo y empezar a leer. Y en este sentido me está gustando mucho el Kindle por eso. Y creo que os haré un vídeo al respecto porque estos vídeos creo que son muy interesantes de
de por qué sí y por qué no el Kindle o el libro electrónico en general. Y eso, yo creo que la combinación de libro electrónico con libros de fantasía, de desconexión o cosas que nos gusten, pero que sobre todo sean para momentos en los que no demanden mucho de nosotros, ¿no? Como puede ser pues, un viaje o un momento de desconexión, no sé, la playa, pues creo que es muy interesante. Eso era un poco lo que quería contaros. También es verdad que estoy leyendo un libro, que este sí que lo estoy leyendo mucho más lentamente, pero es muy interesante, que es Cómo leer un libro. Dejaré por aquí el título, la portada, porque no es que sea de los libros más famosos acerca de cómo leer libros, pero sí que es muy interesante porque nos analiza distintos aspectos de una novela y empieza por los inicios, por ejemplo, y nos analiza el inicio de Viaje a la India de Foster y realmente es como a mí me ha mostrado la importancia de la relectura. Porque es que aunque cojas una primera lectura de Viaje a la India, coges la primera frase, ¿no? O el primer, no sé, el primer párrafo, e intentes hacer un análisis tan riguroso como está haciendo este hombre en este libro, es que o te has leído la obra o no tienes ni idea, no puedes especular mucho más allá. A ver, poder puedes, ¿no? Que es el poder del análisis. Pero si sabes de qué va la novela, te das cuenta de por qué el autor ha puesto lo que ha puesto, por qué le ha dado importancia a una cosa y no a la otra, y sobre todo tienes la perspectiva del ojo de halcón o el ojo, la vista de águila, ¿no? De haber leído la novela. Y creo que por eso es súper interesante el hacer relecturas, porque la primera lectura tenemos la vista de águila, la panorámica de lo que es la obra, y luego en una segunda, si queremos profundizar, creo que tenemos mucho más recursos que aunque seamos súper expertos y no hayamos leído la obra. No sé si me explico. Creo que haber leído la obra te da una perspectiva mucho más amplia que muchas veces saber mucho de teoría literaria. No sé si me explico. Obviamente si tienes las dos, pues chapó, ¿no? Pero no sé, es la obra que me inspiró a hacer relecturas y a tener más interés en este tema. Y también nos habla mucho de los personajes, de cómo están construidos, de, bueno, de por qué poner esto aquí, de por qué poner esto allá. Creo que leer este tipo de libros que nos enseñan a ver más allá de lo que estamos leyendo son muy interesantes y a veces son como hacer un parón de la lectura para luego cogerla con más ganas. Sí, yo creo que algo así. Y bueno, estas son un poco las lecturas que estoy haciendo así de forma paralela. Me gustaría que me dijerais en los comentarios cuáles son vuestras mejores lecturas de al menos de este mes o de este verano y también qué estáis leyendo para hacer esta parte de evasión, si es que la hacéis, claro, pero ¿qué lecturas recomendáis para eso, para evadirse un rato y para tener esa experiencia de lector como niño, ¿no? De leer y pues eso, viajar a otro mundo. Me encantaría saber vuestras recomendaciones. Y nada, muchas gracias por llegar hasta el final. Lo cierto es que este vídeo creo que va a ser un poco largo y voy a estar aquí un poco divagando sobre temas, pero es que realmente es algo que me gusta mucho y creo que aporta también bastante valor la experiencia personal, el tú a tú. Creo que es algo chulo. Y nada, lo dicho, espero que estéis muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!